Buenos días, profesor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Qué bueno, pues bienvenidos a esta clase. Ahorita ya vi que ya se están integrando. Ya estamos 13, bueno, 14. Ok, ahorita nada más voy a abrir un archivito. Ok. Ahorita nada más para llevar la asistencia. Ahorita nada más lo voy a pasar rápido. Déjenme veo como que a quienes están en el listado para ir tomando su asistencia ahorita de entrada y al final como quiera vuelvo a pasar otra vez la lista. A ver, aquí sí. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son 18. Son 18, entonces faltan 2, ¿quiénes son los 2? Bueno. Gisela. He visto que entró Jan Herrera y Juan Antonio, ok. Reina también. Luis Fernando, Medina, sí. Luz viene. Ok, ahorita lo reviso. Hugo. Sánchez. Omar y Miguel. Omar también y Miguel Torres. Bueno, ahorita doy una segunda pasada, ahorita ya la tomo con audio para confirmar que estén todos. Bueno, ya veo que son 19 participantes. Entonces ya podemos comenzar con esta clase. Ahorita mientras se integra la última persona que llegó. Ok, pues bueno, bienvenidos a la clase, chicos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Muy bien. ¿No batallaron para entrar al modo? ¿O quién todavía no puede entrar? No, bueno, por ahí me pidió Pablo el código, pero fue porque él no vino a la clase pasada y como que andaba poquito perdido, pero creo que ya estamos todos dentro. Perfecto, ok. Bueno, pues el día de hoy... Profe, yo no he entrado, es que no he podido checar bien cómo se entra ni nada. Y ya hoy checo, pero
¿Su materia es la que no venía en la plataforma de la escuela? No, ¿verdad? De hecho la mostré, pero no sé ahí ya por usuario si les está apareciendo esa Ya materia. aparece en la plataforma, profe. Ah, perfecto. Ok. Entonces ya para ver los listados y como quiera cotejar que estén todos, si a alguien no le aparece, pues igual ahí nada más lo molestaría si me puede notificar para, para que levanten el reporte a soporte y me copien para cualquier detalle que pueda haber con escolar. Porque creo que yo ayer subí la tarea a la plataforma de la escuela. Ah, perfecto. Entonces, pues el día de hoy me toca revisarla, entonces vamos a ver qué tal te fue. ¿La vamos a subir a las dos, a la plataforma de la escuela y a la otra? ¿O nada Solamente más la, en de una? la- solamente la de la escuela. Ah, ok. Es la única medio de envío que vamos a tener. Y la de Edmodo, pues es para ponerles lo que les voy a estar solicitando. Ah, ok. Perfecto. Ok, pues bueno, de nuevo bienvenidos a todos. Pues bueno, vamos a continuar con el material que tenemos para esta clase. Entonces, pues bueno, vamos a estamos platicando un poquito sobre los fundamentos, sobre la introducción a la programación. Entonces, pues tenemos que hablar principalmente, si queremos verlo desde las bases, tenemos que hablar del proceso de información dentro de la computadora, cómo se da. Bueno, esto lo vamos a ver ejemplificado si lo queremos ver de manera muy general con la siguiente imagen, en la cual, pues bueno, si consideramos la computadora como una caja cerrada, nosotros tenemos datos de entrada que obviamente nos van a servir para introducir datos y esto nos va a producir datos de salida o resultados o algo que nosotros esperamos que se produzca dentro de la computadora. Esto lo realizamos en base a programas, que aquí lo tenemos en esta sección. Otras pequeñas cajas que nosotros podemos estar utilizando con la finalidad de que nosotros podamos hacer una solución. Escribir. Bueno, voy a necesitar un mouse para el siguiente. Solución. Ahí está. Ahí está, más o menos, dice ahí solución. Entonces, estas soluciones siempre tienen que venir necesariamente por una necesidad, que es lo que les comento muchas veces en todas las clases del área de ingeniería. Tenemos que ver que necesitamos cubrir el requerimiento de una necesidad, no nada más algo porque se me ocurrió ponerlo, porque se me ocurrió dar este tipo de solución, no, sino necesitamos hacer un análisis extensivo para que nosotros podamos de alguna manera poder generar esta solución que el programa nos va a ayudar. Pero obviamente para hacer un programa debemos de tener una serie de pasos previos antes de meternos a la computadora, que también les comentaba que ese era uno de los errores más recurrentes cuando queremos hacer un programa o queremos hacer programación. Queremos agarrar directamente la computadora y empezar a escribir código y ese es el peor de los errores que podemos cometer en esta parte, porque nos va a pegar sobre todo en el tiempo. Vamos a invertirle muchísimo tiempo cuando realmente lo pudimos haber hecho en la fase de análisis y que la codificación sea la parte mucho más fácil de realizar. Pues obviamente existen terminologías que debemos de tener bien claras cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que hablar principalmente sobre qué es hardware y software. ¿Qué se imaginan que es el hardware y el software? Sistemas. ¿Cómo de qué tipo? El hardware es la parte física, ¿no? De la computadora, según yo. Y el software, pues es todo lo de informática, todos los programas y todo eso. Ok. ¿Alguien más? Sí, el hardware es la parte física y el software es, por ejemplo, el Microsoft o el Word, sistemas dentro de la computadora. Sí, exactamente como lo comentan, el hardware es la parte física o lo que podemos tener tangible, que podemos tocarlo, si lo queremos ver de esa manera.
Y en el caso del software es todo lo que intangible, todo lo que no podemos tocar, que literalmente hablamos de que son todos los programas, todos los interfaces, etcétera. Entonces vamos a tener estos elementos. Y ya como definición, pues bueno, el hardware lo vamos a conocer como el equipo físico, los dispositivos que están asociados a una computadora, que también hay que tener claro eso. ¿Y qué pasa con el software? Pues bueno, se le va a considerar como el conjunto de instrucciones que indican a la computadora aquello que se debe de hacer. Y aquí es un punto bien importante. Muchas veces creemos que solamente el hecho porque la computadora ahí está, debería darnos ya una solución por default. Pero aquí está el punto bien importante. Es un conjunto de instrucciones el software. Entonces nosotros tenemos que decirle qué es lo que tiene que realizar. Si no, la computadora no va a saber qué hacer. Todavía hoy, aunque ya existen sistemas de inteligencia artificial, todavía no llegamos a esa capacidad para que la misma computadora empiece a resolver problemas o ya empieza a tener una red neural sofisticada como la del hombre, como para poder tomar decisiones. Más sin embargo, con instrucciones que le podamos dar predefinidas o precargadas o ya configuradas, pues bueno, puede tomar decisiones, que para eso son los sistemas, por ejemplo, de información gerencial o los sistemas de toma de decisiones, pero tenemos que programarlos todavía. Esperemos ya en algunos años ya ahora sí ya puede empezar a pensar por sí misma y esperemos no tengamos algún tipo de problemas como con la película de Yo Robot. Ahora, ¿qué pasa? Hay cinco rasgos bien importantes dentro de la computadora o de los equipos de cómputo que debemos de considerarlos. Los primeros se les conocen como dispositivos de entrada y estos permiten principalmente la comunicación entre la computadora y el usuario. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Pues bueno, es por medio de estos dispositivos que principalmente los vamos a utilizar para poder introducir datos o información en la computadora para su proceso. Ese es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como comentaba hace un momento, si nosotros no le damos esa pauta a la computadora de qué instrucciones debe seguir, pues obviamente no lo vamos a poder realizar. Hoy en día, pues bueno, ya tenemos muchas facilidades en estos dispositivos de entrada. Al inicio, cuando comenzaban los equipos de cómputo, literalmente era una membrana táctil mecanizada, perdón. Y era un teclado. Y el otro dispositivo de entrada que existía eran unas tarjetitas de cartón, como a ver, no sé si a alguno de ustedes les tocó checar entrada en estos cartoncitos que pasaban por un relojito que perforaba. Algo así muy parecido era estas primeras tarjetas que se hacía la lectura. Entonces, digamos que empezamos con eso. Y hoy en día ya tenemos una variedad de dispositivos que podemos tenerlos como entrada. Tanto el teclado de la computadora, tanto el ratón. Podemos tener dispositivos de entrada como la misma pantalla que sea de tipo táctil. Tenemos elementos biométricos. Por ejemplo, ahora sí ya en los sistemas de asistencia normalmente pasamos el código, pasamos la retina de los ojos para que podamos registrar entrada. Toda esa información a final de cuentas va a ser una computadora, aunque sea un reloj checador. A final de cuentas es una computadora. Sabemos que ya computadora la podemos considerar ya desde un equipo chiquito como esta cosa. Tiene la capacidad, inclusive tiene mucho más capacidad que la primera computadora que se construyó. Entonces, también esto es un punto importante, poder saber y reconocer la importancia de estos dispositivos de entrada. ¿Qué pasa en contraparte con los dispositivos de salida? Vamos a tener que también permiten la comunicación entre la computadora y el usuario, pero a diferencia de los anteriores, nos va a servir para mostrar información dentro de la computadora y en otros medios para su uso posterior. Esto quiere decir que, como comentaba en la primera figura, se hace un procesamiento dentro de la computadora y eso se hace a través del programa. Y a partir de esta salida nosotros podemos utilizar esa información para su uso posterior. Entonces aquí tenemos un punto importante, estamos hablando de información. Entonces otro punto importante que debemos de tener claro
es el concepto de hecho. ¿Alguien sabe qué es un hecho? Lo que se les ocurra. De hecho, en cuanto a computación, Un hecho en general. ¿Qué es un hecho para ustedes? un suceso que ha acontecido. Ok. ¿Alguien más? Una acción o algo así. Ok, perfecto. Voy a aprovechar que estoy viendo aquí la cuadrícula de ustedes. ¿Quién es su usuario? Porque no lo identifico así en primera plana. Ah, ya se nos fue el usuario. Ah, no, acá está, ya vi tu cámara. Sí, nada Hola. más que como no, ahorita que entré a la plataforma, me entró por default del usuario y yo, no, pues entrar. Y lo vi que me aparecía así ya Mi nombre. el nombre. Por eso ya dije, no, capaz voy a preguntar ahorita quién es el usuario. Pero sí, Ya ves. soy Güey. Pablo López, ahí para... Ok, Pablo, entonces, ¿tú qué consideras que puede ser un hecho? Pues lo que dijo Paco, un acontecimiento, eso básicamente pienso que es. Ok, perfecto. Y sí, un hecho es algo que ha acontecido o algo que tiene una importancia. ¿Y por qué pregunto que si conocen qué es un hecho? Porque los hechos, a final de cuentas, son datos o actividades o acontecimientos que podemos validar o que podemos verificar. Y eso nos ayuda para poder generar información, porque este también es un punto importante. Nosotros podemos tener muchísimos hechos registrados y puede que algunos los tengamos verificados. Al tenerlos verificados ya nos sirve para poderlos utilizar como información. Más sin embargo, si hay elementos que no tenemos verificados, eso solamente y exclusivamente lo vamos a considerar como una opinión. Eso también en la área de sistemas es muy importante que tengamos bien referenciado este concepto, porque muchas veces creemos que ya por procesar hechos o actividades, acontecimientos que han pasado, ya los consideramos información, pero la información nos sirve para tomar decisiones. Entonces, también ese es un punto importante que vamos a tener claro al momento de estar trabajando con la diferenciación entre hechos, opiniones e información, perdón. Entonces, por eso esta pregunta. Y ahí eso, aunque no viene en el material aquí en la diapositiva, ya al final de clase voy a poner una nota debajo en esta diapositiva para que lo tomemos en consideración. Y eso es algo que es bien importante que tampoco lo podemos dejar de lado. Ok, vamos a ver. Ahí está. El tercer elemento, el tercer componente dentro de la computadora más importante, o bueno, es como que el que tradicionalmente conocemos cuando hablamos de una computadora, y es hablar de lo que es el CPU, que es la unidad central de procesamiento. En este caso, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, este CPU o esta unidad central de procesamiento nos permite dirigir y controlar todo el proceso de información realizado dentro de la computadora. Quiere decir que si lo vemos como una carretera, lo vamos a tener como todos los elementos que vamos todo el camino, digamos, y todas las bifurcaciones que podemos tener dentro de la computadora. Y eso nos va a permitir de alguna manera decirle a la computadora por dónde pueden ir, cuáles son los posibles caminos y que no se salgan obviamente del camino que deben de seguir, si no nos generaría información errónea o mal procesada. Entonces, pues bueno, y hablando del procesamiento, también sirve para procesar y manipular esta información. Esta información naturalmente la tenemos que tener almacenada en algún punto que se le conoce como memoria, y ahorita lo vamos a ver. Y consta de dos componentes, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, o ALU, como normalmente se le conoce. Son los dos componentes del CPU.
¿Qué pasa con la unidad de control? Pues bueno, la unidad de control va a ayudarnos principalmente a coordinar las actividades de la computadora y nos va a determinar cuáles son las operaciones que se deben de realizar y en qué orden. ¿Se acuerdan que platicábamos de la importancia de los algoritmos? A final de cuentas, un algoritmo es una secuencia de instrucciones y tiene un orden lógico. Entonces, de la misma manera está construida una computadora. Entonces, esto también nos va a permitir poder controlar, primeramente, y sincronizar todo el proceso de la computadora. Hoy en día sabemos que las instrucciones dentro de la computadora pues, se realizan en miles por segundo. Entonces, también este es un punto importante. Ya podemos generar muchísimas instrucciones en muy poco tiempo. ¿Qué pasa con la ALU? Con la ALU nos vas a ayudar o se encarga de poder realizar las operaciones aritméticas y lógicas, tales como la suma, resta, multiplicación, división y comparaciones. Entonces, esta pequeña parte del CPU nos va a ayudar principalmente a poder estar haciendo ese procesamiento. Muchas veces cuando se activa esta ALU, cuando estamos en una computadora, se van a dar cuenta que cuando trabajamos, por ejemplo, con Excel, o estamos trabajando con algún cálculo o con el editor de ecuaciones en cualquier eh, herramienta de Office, de repente se activan los abanicos y empiezas el sonadero dentro de la computadora. Pues bueno, es porque realmente la ALU que está haciendo su chamba. Entonces, también esta es una parte importante cuando podemos detectar que realmente esa pequeña parte que se llama ALU es cuando está operando, está realmente realizando operaciones aritméticas por detrás. Nosotros podemos agregarle que nos genere un dibujo, por ejemplo, poder insertar un cuadrito en el Word o en PowerPoint, pero al final de cuentas ese cuadrito que estamos dibujando, ese cuadrito que queremos insertar, eso lo está traduciendo literalmente a funciones de este tipo, a sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, comparaciones. Y a partir de ahí empieza a hacer este procesamiento para poderlo dibujar. Entonces, por eso vemos la importancia de que esta ALU esté operando de una manera eficiente. Entonces, esto también es bien importante que lo tengamos ahí de la mano. Entonces, todo lo que hacemos en la computadora literalmente se traduce a estas 5 actividades: sumas, restas, multiplicación, división y comparaciones. Vamos a ver más adelante cómo se puede hacer este elemento. Ok. ¿Qué pasa con el cuarto elemento? Ahorita ya lo comentaba, también existe un área que se le conoce como memoria. Y tenemos que esta memoria, para que nos va a servir, perdón. Pues bueno, la memoria principal es uno de los componentes más importantes de la computadora y sirve para el almacenamiento de la información. Podemos almacenar datos, podemos almacenar programas, que también es una parte importante. Una de las características es que la memoria central de la computadora es una zona de almacenamiento organizada en cientos de miles de unidades de almacenamiento individual o celdas. Si lo queremos ver como celdas, pues bueno, hablaríamos de una cantidad finita, pero muy grande de espacios que nosotros podemos utilizar como memorias. Cada uno de estos espacios se les conocen como bits dentro de la computadora. Entonces, esta es una parte importante, aunque nosotros veamos una tarjeta de memoria tradicional, que es para la computadora en PC, a lo mejor estaríamos hablando de que para una servilleta a lo mejor podría ser de la extensión de una servilleta, pero para el caso de la computadora, de la laptop, puede ser una cosa como una tercera parte. Ahí está alojada muchísima información que nosotros podemos tener disponible para poder hacer este almacenamiento de datos y programas. Otro de los puntos importantes es que la memoria central, digamos que es un espacio que ya está reservado para el uso de procesamiento o preprocesamiento, para hacer mucho más fácil el trabajo de la computadora. Pero también existe otro tipo de memorias que se le conoce como memoria secundaria, que es la que ahorita comentaba. Normalmente se le conoce como memoria RAM, pero también puede haber memoria secundaria conocida también como los discos duros o las unidades extraíbles, que por ahí
creo que la mayor parte de nosotros ha utilizado una USB. Y bueno, este es un tipo de memoria secundaria que a final de cuentas también nos va, vamos teniendo una capacidad dada que podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando utilizamos una USB? De repente hacemos una tarea, por ejemplo, la tarea número 1, y grabamos nuestro archivo. Tarea número 1. Y empezamos a trabajar en ella. Después nos dimos cuenta que podemos hacer algunas mejoras en nuestro trabajo, pues bueno, las hacemos. Y lo que hacemos es ponerle tarea número 1, revisado. Y luego a partir de ahí tenemos la tarea número 1, revisado, contra revisado. Luego tarea número 1 final y luego tarea número 1 final finalísimo, ultra revisado. Y a final de cuentas, ya después de todo el choro que me aventé, tenemos que está la tarea 1, que es subir a plataforma. Y estamos hablando de por lo menos 7, 8 versiones del mismo archivo. Entonces estamos hablando de que estamos utilizando 8 veces la misma memoria dentro o el espacio de memoria dentro de la USB. Entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que considerar que es un espacio limitado. O sea, en algún momento nos lo vamos a tener que terminar. Entonces también esto es algo que debemos de estar considerando, que es un espacio finito y que en algún momento puede llegar a cierto límite y considerar que nos vamos a tener que tomar en cuenta esta limitación para que no haya un desbordamiento de memoria y nos tenga un error, que ya más adelante vamos a ver que hay diversos tipos de errores con la memoria, que si hay un overflow, que si hay un hash, pero bueno, eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. ¿Qué pasa con el quinto elemento que puede tener una computadora? Pues bueno, también vamos a hablar de los programas. Y a final de cuentas es el fin con el cual vamos a llevar esta clase. Entonces tenemos que literalmente las operaciones que debe realizar el hardware son específicas por una línea de instrucciones que le vamos a llamar programas o software. Entonces también podemos utilizar de manera, de igual manera, el hablar de programas o hablar de software. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un programa de software? Pues bueno, tenemos que es un conjunto de sentencias o de instrucciones que se envían directamente a la computadora. Pero esto, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues bueno, el proceso de escritura o de codificación de este programa lo vamos a denominar programación. Y las personas que se especializan principalmente en esta actividad, los vamos a conocer como programadores. Aquí un punto importante. Muchas veces cuando hablamos de programadores, siempre hablamos de las personas que son egresadas de ciencias computacionales, de ciencias administrativas, de sistemas computacionales, etc. Entonces, aquí, aunque ellos tienen un nombre así que es muy parecido a la parte de programación, hay ciertas especializaciones y una de ellas es programación. Y obviamente vamos a tener que son personas que tienen una capacidad analítica muy grande, que tienen facilidad para poder escribir código en texto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces también eso es una parte importante, cómo nosotros vamos a poderlos detectar. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de software que pueden existir? Pues bueno, pueden existir software de sistema y el software de aplicaciones. ¿Qué diferencias tienen uno contra el otro? El software del sistema nos permite que se dé toda la operación de la computadora que pueda funcionar como tal. Como software de sistema podemos tener los sistemas operativos. Ok. Ahora sí, ahorita ya me marcó la finalización de esta sesión. Ahorita que termine, les voy a avisar 2 minutos antes para hacer el corte de la sesión. Y nos estaremos viendo en la siguiente, que creo que empieza, si mal no recuerdo, a las 8:10. Nos veríamos en la liga de la sesión número 2.
Ok, como les comentaba, pues bueno, el software del sistema, pues son todo la parte de los sistemas operativos o todo lo que puede implicar que podamos trabajar con la computadora. Entonces, digamos que es la interfaz con la cual podemos tener una comunicación y que podamos trabajar de una manera muy visual como lo hacemos hoy en día. Y existe también los software de aplicaciones. En este caso son todos los programas de utilidad que utilizamos, el Word, los navegadores, todo el Office, las redes sociales, etcétera. Todo eso lo vamos a considerar como un software de aplicaciones. Entonces, son todas las utilidades que nosotros podemos hacer uso o programas que nosotros podamos escribir para un uso con una finalidad. Este es el punto importante. Entonces, a partir de esto, estos 5 elementos nos van a estar ayudando para poder crear esta estructura de trabajo dentro de la computadora, que es la parte importante para que nosotros podamos desarrollar ya sea un programa o una solución. ¿Qué pasa cuando hablamos de lenguajes de programación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué sería un lenguaje de programación para ustedes? Como las instrucciones, ¿no? Que se le colocan ahí al programa. Códigos. Ok, Los lenguajes de programación, según yo, son aplicaciones que se utilizan para poder hacer programas en la computadora. ok. ¿Alguien más? Formas de intercambiar comunicación. Ok. Bien. Ok, ¿qué pasa con los lenguajes de programación? Tenemos principalmente que para que el procesador o este CPU que estamos platicando en el punto 3 realice un proceso, primeramente le debemos de suministrar un algoritmo adecuado. Muy bien, ahorita lo comentan, eran un conjunto de instrucciones, interfaces o una manera en cómo escribir código o poder determinar esta secuencia lógica para poderlo realizar. Entonces aquí es donde vemos que necesariamente vamos a tener que trabajar con un algoritmo para poder hacer que se ejemplifique. Para ello, tenemos que el procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo. Obviamente no le voy a poner el algoritmo directamente a la computadora y que por arte de magia me vaya a entender qué es lo que yo le estoy plasmando en un algoritmo. Entonces, era lo mismo que les comentaba. Tenemos que darles esas instrucciones para que podamos, de alguna manera, poder hacer que funcione de una manera adecuada. ¿Y esto qué significa? Que principalmente debe comprender las instrucciones a cada paso o cada paso que vamos a realizar debe entenderlo de una manera adecuada la computadora. Y obviamente tiene que realizar las operaciones correspondientes, que en este caso ya sería más que nada chamba de la ALU. Entonces, a partir de esto, pues bueno, vamos a reconocer esa importancia de que los algoritmos son bien importantes al momento de generar la programación. Entonces, ¿qué tenemos? Que a partir de cuando cuando el procesador es una computadora, tenemos que el algoritmo se ha de expresar en un formato que lo vamos a denominar programa. Vamos a caer en este conceptito de programa. Y un programa lo tenemos que escribir necesariamente en un lenguaje de programación. ¿Dónde está? Lenguaje de programación. Y tenemos que los principales lenguajes que actualmente se utilizan, pues bueno, pueden ser de 3 tipos. Lenguajes de tipo máquina, lenguajes de bajo nivel, que se le conoce también como ensamblador, y por último, lenguajes de alto nivel. Esta es una parte importante que vamos a empezar a revisar. ¿Qué pasa con los lenguajes de máquina? ¿Cómo lo reconocemos? Pues bueno, literalmente son aquellos que están escritos en lenguajes directamente inteligibles por la máquina o que los puede detectar o identificar de una manera muy rápida la computadora, ya que sus instrucciones son en cadenas binarias. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente estamos haciendo la programación
exclusivamente en ceros y unos para que lo pueda interpretar de una manera muy rápida la computadora. Una de las ventajas de hacerlo de esta manera, pues bueno, es la posibilidad de cargar o transferir el programa a la memoria sin necesidad de una traducción o de un paso o de algún programa que nos sirva para poder hacer esa transformación hacia este lenguaje binario. Obviamente, si nos quitamos esa parte, pues bueno, esto supone principalmente una ventaja en la velocidad de ejecución superior a cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque ya literalmente digamos que estamos hablando con la computadora en su idioma, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, pues si lo hiciéramos de esta manera, pues tendríamos un ejemplo como el que sigue. La programación de este segmento lo tenemos que hacer de esta manera. Literalmente tenemos cadenas en ceros y unos, y aquí, por ejemplo, tenemos ya codificado en hexadecimal, que si se van a dar cuenta, son cadenas de caracteres que están entre 0 y 9 y entre A y F. Entonces, de esta manera es como la computadora va interpretando toda la información para poderla transferir a cualquier acción que queramos realizar dentro de la misma computadora. Entonces, pues bueno, así es como trabaja, digamos, de alguna manera la compu. Obviamente vamos a ver que conforme pasaron los años, esto era como se programaba originalmente la computadora, al pasar de los años se nos fueron dando más facilidades y hoy vamos teniendo cada día mucho más facilidades para poder crear programas sin necesidad de estar peleándonos con esta interfaz, sino que lo que hacemos es literalmente casi ya estamos llegando a poder programar en un lenguaje natural, poder poner ya las instrucciones lo más fáciles para que nosotros lo podamos interpretar dentro de la compu. Ok, ¿aquí alguna pregunta, duda? Sí, profesor, ahí menciona que hay ceros y unos y en las letras de la A a la F, pero ¿por qué específicamente hasta la F? Bueno, la parte del código hexadecimal cumple con 16 caracteres, por eso llega hasta la F. Haz de cuenta que 0, 1, 2, 3 hasta el 9 ya son 10 caracteres y los otros los agarra a partir del abecedario, que es una representación nada más, que ahí se definió como estándar. Ok, ya quedó. Perfecto. Ok, ¿alguna otra preguntita? Ok, bueno. Entonces ahorita, ya como me queda 1 minuto 19, vamos ahorita a cortar esta primera sesión. Y ahorita nomás los invito a que según yo es a las 8:10, si alguien me puede confirmar en el Zoom, a ver, nada más para revisarlo. Sí, profe, es a las 8:10. Ok, a las 8:10 los veo en la liga de la segunda sesión para continuar con esta clase y ver ya más duditas. Ok, nos conectamos en la otra. Ya está, Perfecto. profesor. Gracias. Gracias.